Hola jóvenes, ¿cómo están? Un gusto saludarles otra vez y esta vez vamos a hablar acerca del tema 5, que trata acerca de las principales teorías del crecimiento económico. ¿Cuáles son estas teorías? El modelo clásico, modelo neoclásico, la teoría keynesiana y el capitalismo periférico. Vamos a hablar primero del modelo clásico y tenemos que sus grandes representantes son Adam Smith, David Ricardo, Robert Malthus. ¿Cuáles son las características de esta teoría? Dice la idea del mercado libre, es decir, que las relaciones comerciales se establezcan entre los productores de mercancía o servicios y las personas que consuman estas mercancías, es decir, que no haya un intermediario. La segunda característica, dice, estas relaciones comerciales se darán en la total ausencia del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, por lo regular, en algunas ocasiones funge como intermediario entre el productor y el consumidor. Entonces, esta teoría del capitalismo, del modelo clásico, nos dice que no debe de haber intermediarios. Desafortunadamente, en nuestro país caemos mucho en esta problemática. Siempre hay intermediarios. Las personas que van y compran los productos al campo vienen y suben los precios de esos productos porque ellos también generan gastos al momento de ir y transportar estos productos. Entonces, la idea del modelo clásico es que seamos nosotros los que vayamos y compremos al productor. Tenemos el modelo neoclásico. Dice, se puede ubicar tres escuelas neoclásicas y sus representantes. La primera escuela es la inglesa con William Stanley, quien es el personaje más representativo de esta escuela, y tenemos la austriaca con Karl Menger y tenemos la francesa con Leon Walras. ¿Cuáles son las características de esta escuela o modelo neoclásico? Dice que la teoría del consumidor, donde se advierte que éste actúa de manera racional al orientar el gasto de sus recursos en la obtención de un máximo de satisfacción posible. Esto es, hacer que su dinero rinda, sacarle el mayor provecho posible a sus quincenas. Y la teoría del productor, donde se plantea que éste tratará de obtener la mayor ganancia posible por esos productos que cosecha o que produce. La teoría del mercado, donde se postula que a medida que el precio de un bien se eleva, la cantidad demandada de dicho bien se produce y se aumenta si el precio se reduce. Por ello, la curva de demanda es descendente. Aquí tenemos lo que es la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? Y tenemos el otro modelo, que es el modelo keynesiano. ¿Quién lo forma? Pues el señor John Maynard Keynes. Y el modelo o el keynesianismo es una de las teorías económicas más importantes porque se utilizó con éxito en la caída de la bolsa de valores en Nueva York en 1929. ¿Cuáles son las políticas económicas de este modelo? Dice que el fortalecimiento de un Estado interventor fuerte que os oriente hacia el gasto público para estimular la demanda agregada y así aumentar la producción, la inversión y el empleo. Proteccionismo, es decir, la protección a las empresas estatales. ¿Por medio de qué? Por medio del fomento al consumo, pues este último es un elemento que permitirá el dinamismo de la economía y el gasto se fomentaría mediante mejoras en los salarios. El ahorro
era visto en ese momento como un elemento poco deseable, pues limitaba el gasto. Utilización de una política fiscal que regule la economía y que fomente el gasto público. En estos momentos estamos prácticamente dentro de esta política, dentro de este modelo keynesiano, pues el Estado interviene mucho en lo que es la oferta y la demanda, los precios en el mercado y también la política fiscal. Recordemos que todo comerciante debe de pagar un impuesto por lo que realiza, por lo que vende. Y bueno, tenemos la otra que es el capitalismo periférico, que es la última teoría, y esta surge en la década de 1950 con Federico Freyshus. Y esta señala que el capitalismo periférico constituye un tipo específico de sistema económico derivado del capitalismo, que va a ser adoptado por países cuya economía tiene un carácter no industrializado, es decir, que se enfocan en el desarrollo del primer sector económico, que está centrado únicamente en la obtención de las materias primas. En el caso de México, por ejemplo, y el petróleo, únicamente obtenemos la materia prima, pero quien la transforma, pues bueno, es Estados Unidos. Dentro del capitalismo periférico dice que es necesario mencionar que existen 4 sectores donde se puede desarrollar la economía, que es el sector primario, que está ligado a las actividades que se enfocan en la obtención y extracción de materias primas, como les decía, como en el caso de México, que obtenemos o extraemos el petróleo. El sector secundario, que está integrado por aquellas actividades relacionadas con la transformación de las materias primas. Ejemplo de esta es el sector industrial. El sector terciario, que está enfocado en actividades relacionadas con la prestación de servicio, por ejemplo, el transporte para transportar el petróleo, o en el caso de la madera, para transportar la madera. Y el sector cuaternario, conformado por actividades de carácter intelectual enfocadas a la investigación como la innovación tecnológica. Esos son los sectores en donde se puede desarrollar la economía. Sector primario en la extracción de materias primas, de lo que se ocupa para hacer los bienes y servicios. El sector secundario, que está integrado por las relaciones tras la transformación de sus materias primas. Por ejemplo, el sector primario se encarga de talar o extraer la madera y el sector secundario se encarga de darle forma a esa madera. El sector terciario, que es el que se encarga del transporte, y el sector cuaternario, que se encarga acerca de la investigación y la innovación tecnológica. ¿Qué hacer para innovar dentro de las empresas? Los países latinoamericanos son periféricos porque se desarrollan en el primer sector de la economía y venden sus materias primas a los países desarrollados, como el ejemplo que les puse anteriormente en el caso del petróleo. Aquí en México se extrae el petróleo, pero se vende esa materia prima a Estados Unidos, que es el que ya le da un tratamiento específico al petróleo. Nosotros hasta el momento no tenemos la maquinaria, no tenemos el equipo para hacer eso. Mientras que los países desarrollados que tienen economías basadas en sectores secundarios y terciarios compran a bajo costos materias primas de los países periféricos, los transforman y los exportan, con lo que generan mayores ganancias. Además, al estar enfocados en sectores más especializados, sus productos tendrán un costo más elevado. El caso de nosotros, repito, le vendemos el petróleo puro a Estados Unidos, pero a la vez se lo volvemos a comprar convertido en gasolina y en múltiples cosas. Bueno, espero, jóvenes, que este tema haya sido de su total comprensión. Recuerden, estamos hablando de las principales teorías del crecimiento económico, que es el modelo clásico, modelo neoclásico, teoría keynesiana y el capitalismo periférico, que es en donde se encuentra nuestro país y los países latinoamericanos. Por mi parte, esto es todo. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan un excelente día.